¿sabías que el trono de Israel estuvo marcado por traiciones, sangre y un destino incierto? La historia de un rey que lo tuvo todo, pero cuyos pecados desataron el caos, esconde misterios que pocos han descubierto. En las sombras del palacio, entre susurros y conspiraciones, se gestaba una tragedia que cambiaría el destino de una nación entera, una profecía anunciada en secreto y un castigo divino acechaban, pero nadie imaginaba cuán oscuro sería el precio que se pagaría por ello. El reinado de David comenzó con promesas y gloria, conquistó ciudades, unificó tribus y fue amado por su pueblo. Pero detrás de los muros de Jerusalén, una decisión cambiaría el curso de su destino. Un encuentro prohibido, un deseo oculto y una acción impulsiva encendieron la chispa de una maldición que acecharía su linaje. Nada en la corte real sería igual después de aquella noche fatídica. En la penumbra del palacio, una mujer de belleza incomparable se convertía en el centro de una historia mortal. Betsabé, esposa de Urías, ignoraba que su destino estaba a punto de entrelazarse con la corona. Un mensaje en secreto, un llamado inesperado y una noche de pasiones prohibidas marcarían el inicio de una cadena de eventos que traería muerte y destrucción. David, cegado por el deseo y la ambición, tomó la decisión más oscura de su vida. Urías, un hombre leal, un guerrero honorable, se convirtió en un obstáculo para el rey. Un plan maestro se tejía en las sombras. Un mensaje sellado con la orden de enviar a Urías al frente de la batalla, donde la muerte era segura. El destino de un hombre ya estaba escrito sin que él lo supiera. El eco de la tragedia resonó en Jerusalén. Urías cayó en el campo de batalla, pero su sangre no se perdió en el olvido. Un profeta se acercaba con un mensaje que haría temblar hasta el mismísimo trono. Natán, con palabras afiladas como espadas, reveló el juicio divino. Tú eres ese hombre, sentenció ante un David que sintió su corazón desplomarse. No había escape para el castigo que se avecinaba. El primer golpe del juicio divino cayó sobre su hijo recién nacido. La vida del infante pendía de un hilo mientras David, sumido en el arrepentimiento, ayunaba y suplicaba perdón. Días enteros de llanto y ruego no fueron suficientes para cambiar el veredicto celestial. La sentencia se cumplió y el dolor del rey fue profundo, pero la tragedia apenas comenzaba. Absalón, su hijo más amado, observaba desde las sombras. Un odio creciente ardía en su corazón, alimentado por la injusticia que veía en su propia familia. Un acto atroz dentro del linaje real, una venganza no satisfecha y un deseo de poder hiciera que Absalón tramara lo impensable, arrebatarle el trono a su propio padre. Las calles de Jerusalén susurraban traición. El carismático Absalón se ganaba el favor del pueblo. Con palabras suaves y promesas grandiosas, sembraba la semilla de la rebelión. David, desgarrado entre el amor por su hijo y el deber como rey, sintió la sombra de la conspiración cerniéndose sobre él. El momento de la verdad estaba cerca. El rugido de la guerra civil se desató. David huyó de su propio reino con la incertidumbre clavada en su alma. Su corazón se dividía entre la angustia y la responsabilidad. En el horizonte, el destino de Israel pendía de un hilo. La batalla final entre padre e hijo sería inevitable, pero el desenlace de esta historia no será lo que esperas. Hay un giro inesperado, una decisión que nadie vio venir y un final que marcará para siempre el destino de David y su linaje. En la segunda parte de este relato descubrirás cómo el destino de un rey puede torcerse en un solo instante y cómo la justicia divina siempre encuentra su camino. No te pierdas el impactante final de esta historia donde la traición, la venganza y el destino chocan en una batalla que cambiará todo para siempre. ¿Sabías que el destino de un reino puede depender de una sola decisión? David, el rey elegido por Dios, se encontraba atrapado en un torbellino de traiciones y guerra. La sombra de su propio pecado con Betsabé seguía persiguiéndolo y la espada nunca se apartó de su casa. Su hijo Absalón, consumido por la ambición y la sed de poder, se había levantado contra él, robando el corazón de Israel y obligando a su padre a huir de Jerusalén. La ciudad que una vez fue su fortaleza ahora pertenecía a su propio hijo. Los vientos de la guerra rugían en los campos de Efraín. David, con el peso de la culpa y el deber sobre sus hombros, envió a sus ejércitos, liderados por Joab, contra las fuerzas rebeldes de Absalón. La batalla fue feroz. Los hombres caían como hojas secas en un vendaval, pero el destino tenía reservado un giro cruel. Absalón, con su cabellera majestuosa, se enredó en las ramas de un gran árbol mientras huía a caballo. Quedó suspendido entre el cielo y la tierra, vulnerable e indefenso. Joab, viendo la oportunidad, ignoró las órdenes de David de no hacerle daño al joven príncipe. Tomó 3 dardos y los clavó en el corazón de Absalón. Los soldados lo rodearon y lo remataron, poniendo fin a la rebelión de un solo golpe. La noticia fue llevada al rey con gran cautela, pues sabían que su
amor por Absalón no había muerto a pesar de la traición. Cuando David recibió la noticia, no hubo alegría ni alivio, solo un grito desgarrador que resonó en los muros de la ciudad. Hijo mío, Absalón, hijo mío, quisiera haber muerto yo en lugar de ti. El corazón del rey estaba roto. Había ganado la guerra, pero había perdido a su hijo. El pueblo, en lugar de celebrar la victoria, sintió el peso del luto de su rey. Joab, viendo el peligro de que la tristeza de David desmoralizara a la nación, lo confrontó con dureza. Hoy has avergonzado a tus siervos que han salvado tu vida y la de tus hijos. Levántate y habla al pueblo, o todos te abandonarán antes del anochecer. David, reuniendo sus fuerzas, se presentó ante su pueblo. Sus ojos, rojos de llanto, escudriñaron los rostros de sus guerreros. Sabía que no podía hundirse en su dolor, que su deber como rey estaba por encima de su sufrimiento personal. Se sentó en la puerta de la ciudad, y todo Israel vino a él. Su presencia restauró el orden, pero el vacío en su corazón nunca se llenó. Con el tiempo, el reino se estabilizó. David regresó a Jerusalén con la misma solemnidad con la que había partido, pero los ecos de su tragedia personal nunca lo abandonaron. La culpa de sus errores pasados, la sangre derramada en su casa y la muerte de su hijo lo acompañaron hasta su último día. La historia de David es la historia de un hombre elegido por Dios, pero también de un hombre roto, marcado por sus decisiones. Un recordatorio de que el poder, la gloria y la victoria no siempre traen paz, y que a veces las mayores batallas se libran en el corazón. Cuando David cerró los ojos por última vez, su legado ya estaba escrito. Fue el rey que llevó a Israel a su mayor esplendor, pero también fue el hombre que conoció el precio del pecado y la redención, y en su descendencia una promesa se mantuvo viva, la de un rey venidero, cuyo reino no tendría fin.